Buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida y quiero agradecer vuestra presencia y la participación en este espacio virtual de los jueves, los encuentros en la Fundación. Mi nombre es Concepción Sánchez Beltrán, soy patrona de la Fundación FIDAP con el cargo de vicepresidenta y hoy les voy a presentar este acto. La Fundación FIDAP, Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana, es la que organiza estos encuentros de los jueves en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y con la Academia de Psicología de España. Es importante resaltar que en estos espacios de los jueves participan psicólogos y psicólogas, académicos y académicas de reconocido prestigio, aportando su experiencia, conocimiento y saber. En esta ocasión, el conferenciante que hoy nos acompaña es el doctor don José María Prieto Zamora. Es un honor para mí poderlo presentar y una oportunidad para todos y todas el poder escucharlo. De su trayectoria profesional, quiero resaltar que es un gran experto en muchos ámbitos de la psicología, además de un excelente profesional con una gran capacidad de trabajo. Y esto queda reflejado, por un lado, en su amplio y extenso currículum, del que les comentaré unas breves referencias, y por otro lado, en su prestigiosa trayectoria profesional con dos perfiles a resaltar, el de la docencia y el de la investigación en psicología. Nació en Madrid, lo digo porque a él le gusta que se diga. Es licenciado y doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, lugar donde ha desarrollado su trayectoria universitaria, al margen de numerosas estancias académicas y profesionales en medio mundo. Es catedrático de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Facultad de Psicología y catedrático de Psicología de la Meditación y de las Religiones en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, ambas en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia trayectoria investigadora con más de 111 artículos publicados en revistas psicológicas y en distintos capítulos de libros. Es titular de la colección de arte José María Prieto en la Universidad Complutense de Madrid y experto en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, website y aulas virtuales. Es un gran conocedor de la cultura oriental y ha publicado distintos libros, a destacar 3 de ellos, donde saca a la luz lo que entraña meditar en la tradición zen. Uno, Penetrante Compasión, 50 koans contemporáneos, otro, El Sutra de la Eternidad Dorada, y el tercero, Poesía Mística Zen. Es miembro del comité editorial de numerosas revistas, a destacar la Revista de Ansiedad y Estrés, y fundador de la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Ha recibido numerosos galardones de distintas instituciones nacionales e internacionales. Destacamos, entre otros, el recibido de la Asociación Americana de Psicología, el del Colegio Oficial de Psicólogos, el del Servicio de Psicología del Ejército y el de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. Ha ostentado también numerosos cargos, entre otros destacamos que ha sido secretario general de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, ONG de la ONU y de la UNESCO, director del Departamento de Psicología Diferencial y del Trabajo y distintos cargos en el ámbito colegial de la psicología. Y para finalizar, decir que es académico de número de la Academia de Psicología de España. La webinar que hoy va a impartir lleva por título El rompecabezas antropológico, psicológico y religioso de la meditación. Muchas gracias, doctor don José María Prieto Zamora, por haber aceptado la invitación de participar en estos encuentros que organiza FIDAP. Bienvenido y cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José María Prieto, soy catedrático de Psicología en la Universidad Complutense y miembro de la Academia de Psicología de España. Técnicamente tengo 2 perfiles, uno es el mundo de Psicología del Trabajo
y por tanto ese grupo minoritario dentro de la psicología, y la otra también minoritario, que es el tema de psicología de las religiones, porque también imparto clases en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Al mismo tiempo, mi especialidad dentro de esta temática es el tema de la meditación, de la cual yo vengo siendo partícipe activo desde hace más de 40 años. El tema de hoy tiene 4 puntos: ¿quién inventó la meditación en los textos más antiguos, meditar es eso que hacen los monjes, y el rompecabezas de la meditación. Con eso tenemos el marco de referencia. Bien, primer punto: ¿quién inventó la meditación? De entrada hay que manejar inferencia, y un punto de referencia es el descubrimiento y la domesticación del fuego. Es decir, estos días estamos viendo todo el fuego que hay del volcán de La Palma, y vemos lo que eso impresiona. Por cierto, que en términos religiosos, si oyen ustedes hablar del Éxodo y que Moisés guiaba a su pueblo con una columna de humo durante el día y con una lengua de fuego en la noche, lo que estaba diciendo es que iban a un volcán, él y todos los judíos en el Éxodo. Por tanto, en esa línea el fuego tiene una fuerza que es lo que hace que pueda haber determinados elementos que en la religiosidad adquieren distinto formato. Si el pueblo está abajo y el dios aparece por arriba en el volcán, pues es bastante impresionante lo que ahí ocurre. Por tanto, el descubrimiento del fuego en esos tipos de entornos tuvo que generar, además de asombro, pasmo. Otro aspecto es que la domesticación del fuego es que hubo algunas personas, una minoría, y ya entramos en el mundo de la meditación, una minoría, que empezó a ver de qué manera lograba domesticar el fuego para su uso y conveniencia. Y ya empezamos ahí. Al quien sabe manejar el fuego para su uso y conveniencia, domina unos conocimientos técnicos que el resto no tiene. Que se pueden transmitir y comentar, ciertamente. Y ahí el manejo del fuego estaba por el deslumbramiento y porque permitía una serie de elementos de convivencia y de cocina. Más que esos que sabían cómo manejar el fuego, también empezaron a hacer liturgias con el fuego y, por tanto, usos rituales del fuego para celebrar, por ejemplo, la noche de San Juan, como ustedes tienen, o como hay, por ejemplo, en Alicante, en Valencia, etc. Lo mismo cabe decir que estaríamos en la antigüedad, estamos yendo hacia la época de los brahmanes, estamos hablando en 3000 años A, y empezamos a ver una serie de prácticas, porque la palabra brahman, además de sacerdote en los ritos del Veda, significa soplo, aliento. Pero utilizaron unos procedimientos que se llamaban versos sagrados, y yo aquí les pongo versos sagrados. En los versos sagrados lo que hacen es una cantinela repetitiva, reiterativa, y en ese momento con ritmos, y por tanto estamos con ritmos, automáticamente se empieza a crear un estado de ánimo que empieza a formar parte de una autohipnosis. Por tanto, trabajaban con el poder de los versos, que son sílabas, y a partir de ahí sílabas que se pronuncian de un modo específico. Por ejemplo, estamos acostumbrados a versos sagrados, pero si yo hablo versos sagrados, canción, vudú, mantras, brahman, mantricas, sílabas, y empiezo a silabear de esta manera, rompo el sentido de la frase y automáticamente estoy trabajando con el ritmo que marcan. Si además hay un tambor y unas campanillas, ya saben ustedes lo que pasa cuando hay todos esos elementos. Se crea un ritmo y, por tanto, funciona en esa dirección. Otro aspecto que entra en el origen de la meditación tiene que ver con la distinción entre lo esotérico y lo exotérico.
es decir, la diferencia con X y con S. Con X es los conocimientos públicos. Están en un libro, se cuentan públicamente en la iglesia, se cuentan públicamente en el Parlamento y por tanto son conocimientos que son compartidos por una audiencia que podrá entender más o menos, pero es una audiencia general. Pero en el mundo de la religiosidad y el mundo de la meditación se creó el uso esotérico con S, es decir, que una relación maestro-discípulo en la cual se comenta, en la cual se deja ver, solo para que esos discípulos se conviertan a su vez en expertos. Y por tanto estamos hablando de un elemento clave, una relación personal para una minoría. El resto que se guíe por lo esotérico con X. Lo esotérico quiere decir el mundo de referencia, y a partir de ahí empezamos a tener el contexto. Siguiendo el esquema, también tiene que ver con la meditación, observar a los animales, que los animales en su misma condición practican unas poses que les llamamos las poses de yoga, luego veré qué significa yoga, y que son poses que los animales en condiciones normales pues los podemos contemplar y descubrir que se quedan atentos y se quedan ensimismados observando, en quietud. Por tanto, otro elemento de referencia está la animales que a partir de ahí mostraban unos estados de ensimismamiento que no es que estuvieran haciendo equilibrio inestable, sino lograban estar en estado de alta concentración. Y eso da lugar a determinadas cosas y ejercicios. Por ejemplo, el yoga y las artes marciales se remiten mucho a esas poses de animales. Pero también hay otro elemento. Si tienes que cazar, en las etapas más primitivas tenías que aprender a acercarte lo más posible allí donde podía aparecer el tipo de piezas que estabas buscando para alimentarte tú o tu prole, y en ese momento, en quietud, disfrazándote, pasando desapercibido, vistiendo de una determinada manera o sobre la barca atentamente sin moverse, automáticamente estamos hablando de unas prácticas que son precedentes a la contemplación, a la atención plena, para poder conseguir lo que pretendes. Esta línea es lo que dará lugar luego a lo que llamamos la vertiente de arte marcial que hay en determinadas prácticas de meditación. Y por tanto, tiene que ver con esta tradición. Ahora vamos a entrar en los aspectos históricos, que también nos van a aclarar mucho, que rara vez se abordan. He tenido que trabajar bastante el asunto para poder ordenarlos, para que veamos el background, la trastienda. En primer lugar, tenemos los textos del Rig Veda. Los Rig Veda, que son de los Vedanta, tienen que ver con los sacerdotes de la India y que practicaban dentro de el hinduismo, que son muchas religiones juntas. Por tanto, ellos tenían unos himnos que iban recitando. Y aquí tienen, por ejemplo, el himno que va en el capítulo 5, 81, 1, que es el verso: trabaja tu mente iluminado y cultiva, faltire más, sus sagrados pensamientos, pues a lo largo y ancho la conciencia luminosa al tanto está de todos los fenómenos. Aquí vemos ya en uno de los versos, estrofas, el concepto de la mente iluminada. Y aquí estamos otro elemento peculiar. La meditación y la iluminación se tiene que ver con los estados de lucidez que hay que cultivar a través de una determinada pauta. Y por tanto, es el iluminado, el Sakya que se conoce, el que empieza a ver las cosas de modo distinto, porque está al tanto
de los fenómenos. La gran mayoría de las personas no están al tanto de todo lo que ocurre en torno suyo, sino están a corta distancia mirando en las cosas cercanas. Por tanto, nos da un primer texto muy antiguo, en torno a mínimo 1500 a 1200 años antes de la era contemporánea, antes de la era cristiana. Siguiente, en antigüedad, estamos hablando ya de en torno al siglo VII o V antes de la era contemporánea, que son los Upanishads, que son unos textos que son los precedentes y que además este tipo de Upanishad marca una diferencia. Mientras que en el texto de los Rig Veda eran los sacerdotes brahmanes y por tanto el poder sacerdotal, que manejaba los ritos y manejaba las situaciones de ofrenda, automáticamente aquí estamos con el segmento de los ácratas, de los que van por libre, los ermitaños, y por tanto son lo que luego conoceremos por las películas, los gurús que van ligados a determinadas prácticas a su aire. Y estos son los que hacen que la palabra yoga venga a significar meditación como elemento de referencia en sus textos. Entonces, aquí tengo dos textos del siglo VII, menos VII. Cuando logran calmarse todos los sentidos y la mente frívola y la mente recóndita no titubea, ahí está el estadio supremo, afirma el sabio. Ya tenemos el tema, la mente frívola mientras la mente recóndita. La frívola que está en lo superficial y la recóndita que está en la recámara en otro talante, porque la recóndita no titubea. Y estamos en el estadio en que el sabio, el que está en la labor de la meditación, abunda de una determinada manera. A ese estadio se llega meditando, conteniendo firmemente los sentidos y los movimientos. Uno no se distrae así. En verdad es la meditación el principio y el final. Por tanto, aquí nos da como herramienta para alcanzar ese estado de la mente recóndita versus la frívola, en ese momento contener los sentimientos y los movimientos, es decir, quietud, que puede ser vertical, tumbado, sentado, y en ese momento estás en condición de no distraerte porque estás como un espejo reproduciendo, pero no quedándotelo. Y por tanto es el punto de partida de la perspectiva yoga, porque estos textos son los que después se manejan en ese entorno. El siguiente texto es lo del Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita también tiene que ver con el mundo de los yogis, y en esa temática estamos en torno al siglo -5 al -2, y por tanto en esa línea trabajamos. Cuanto no más nos acercamos al siglo II, más influencia budista hay. ¿Por qué? Porque el Bhagavad Gita es una recopilación de textos que van acumulándose en principio según las investigaciones contemporáneas. Entonces, yendo a dos pasajes, el 64, pero el alma que a pesar de estar en el mundo de los sentidos, mantiene sus sentidos bajo control, está libre de apego y descansa serena. Aquí entramos no ya en lo que decíamos antes, mantener los sentidos bajo control, sino introduce un concepto que en la psicología contemporánea no se traga o se lleva muy mal, y es libre de apego. El desapego entre la psicología y la psicopatología, tanto los conductistas como los humanistas, lo lleva muy mal, porque entienden que no puede haber desapego. Pero el libre apego está sugiriendo que, en definitiva, quien medita y está en la mente recóndita y no en la frívola, automáticamente logra tener claro que ni su cuerpo, ni lo que le rodea, ni el hijo, ni el marido, son propiedad, sino te mantienes en la mentalidad de desapego, es decir, son circunstancias, estamos pero no somos, y por tanto son circunstanciales esas condiciones, y por tanto se puede practicar el desapego a las propias propiedades, a las propias condiciones de vida, etc. Y desapego inclusive
a buena parte de los trastornos que puedan venirnos de ansiedad, angustia, etc. Porque eso suelen venir porque nos apegamos a algo, como iremos viendo en otro momento. En esta paz mental, toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego. Aquí encontramos otro elemento que va en determinada línea, es decir, todo lo que tratamos los psicólogos clínicos en tristeza, sufrimiento y todo lo que eso acarrea, cuando estás en el estado de la mente recóndita, apenas si te afecta en la medida que lo ves, no en primera persona, yo sufro, sino en tercera persona. Se sufre o estamos sufriendo y a partir de ahí no se visualiza de la manera habitual. Y por tanto, de esa línea va la práctica tanto budista como yogi en la medida en que ambos fueron convergiendo del siglo -5 al siglo -2. Y por tanto, en esa línea vamos. Siguiente elemento es los sutras, también del yoga. Y los sutras del yoga nos van dando un talante. Estos son libros de entre el siglo V menos siglo XV a menos siglo II. Y por tanto estamos hablando de un periodo ya donde hay claramente una influencia budista. Yoga es el control de las olas del pensamiento y por tanto yoga, meditar, es la manera de que las olas del pensamiento dejen de estar creándote turbulencias. Y eso se practica en los estados de meditación que cuando estás haciendo yoga, y yo empecé a hacer yoga cuando tenía 20 años y por tanto ya llevo más de 40 años haciendo yoga y por tanto empiezas a ver las cosas de modo distinto a como lo ven la mayoría de las personas. La práctica cesa el pensamiento, dejando solo la conformación mental, es decir, los pensamientos están por ahí, pero tú no te los quedas, simplemente fluyen y adiós muy buenas. Esta forma de pensamiento te convierte en incorpóreo y te funde con la naturaleza. Y porque en ese momento, al estar desapegado de tus cosas, estás sintonizado y conectado con lo que te rodea e inclusive entendiendo la naturaleza de otra manera, entendiendo la naturaleza que cuando la mente frívola ve normalmente y distingue que las raíces son una cosa, que el tronco es otra, que las ramas es otra y que las flores o el fruto son otras cosas, la mente recóndita sabe que las raíces o la nuez que fue la semilla, la semilla, el tronco, las ramas, todo, hasta cuando se cae la hoja seca, automáticamente todo es naturaleza porque es el devenir natural de la semilla y es el devenir natural de que todo está formando una unidad, no conceptos aparte que vamos separando las cosas. Por tanto, en esa línea va la práctica meditativa, dándote cuenta que el árbol de primavera es el árbol distinto del de verano, de otoño, del invierno, y cuando ahora está nevado o ahora está húmedo, te estás dando cuenta de que cada día las cosas están cambiando en la naturaleza y por tanto es la manera de visualizarlo. El siguiente aspecto es, ya estamos en torno al año -450, que es cuando se pasaron a limpio, digamos, lo que ahora llamamos Biblia hebrea. Y por tanto, en la Biblia hebrea, al menos en los salmos, hay 7, 9, 11 salmos en los cuales se menciona la palabra meditación. Y en la Biblia hebrea, que siempre ha sido hebrea, es lo que hablan de Isaac vino a meditar al campo y en ese momento estamos viendo un uso y nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y noche meditarás en él. Aquí nos está dando otra idea completamente distinta de la que proviene de la India, que mientras que aquí es meditar igual a leer y reflexionar sobre el contenido de un libro, en la tradición hindú, en la tradición budista, es desconectar del flujo de los pensamientos obsesivos, del flujo de los pensamientos que te agobian y a partir de ahí operar de otra determinada manera. Siguiente ejemplo, en el Nuevo Testamento no hay nada que ver, ni una sola mención de nada que tenga que ver con meditación.
Hay que recordar que el Nuevo Testamento, sobre todo el cristianismo en su fase del siglo I, II, es una religión fundamentalmente apocalíptica y, por tanto, con discursos muy apocalípticos del fin del mundo, del juicio final y otro tipo de cosas que van a venir. Por tanto, la meditación no forma parte de la tradición de los cristianos en aquellos tiempos. Por tanto, veremos que siempre ha habido problemas en entender la meditación en esos entornos. Si pasamos al elemento siguiente, es el taoísmo. El taoísmo, hay dos modos de entender el taoísmo. La gran mayoría comete un error, que es ponerse a leer el Tao Te Ching, que es un libro de poemas breves quiere decir que son de 5 o 7 de arte menor, que llamamos en poesía, y además escritos en lenguaje muy antiguos, con ideogramas muy antiguos, con lo cual, siendo poética y siendo abstracto y con problemas de transcripción, y hay que traducir del chino antiguo al contemporáneo y del contemporáneo al español, automáticamente es un texto que yo desaconsejo. Pero si cogemos el Xuanzi, que son pequeñas historietas, y Xuanzi es el nombre del maestro, vemos, por ejemplo, que con una historieta ya lo deja mucho más claro. Zhuzi, sentado en su diván, respiraba lentamente mirando al cielo, en éxtasis como si su espíritu hubiera perdido al compañero, el cuerpo. Fíjese cómo describe una desconexión cuerpo-ánimo, espíritu, simplemente como descripción de cómo se encuentra este señor en plena absorción. Yen Zhenzu Yu le preguntó: ¿dónde está su merced? ¿Cómo puede quedar así a un cuerpo como tronco seco, y cómo puede la mente-corazón quedar así como cal muerta? Les matizo, mente-corazón es porque Xin, que es la palabra china, ambas perspectivas se combinan. Y lo que está aquí diciendo es lo mismo: el cuerpo de un lado y la mente quedan quietos. La mente-corazón quedan quietos. La mente de mono queda quieta. Y a partir de ahí, como el cristal o como el lago, podemos ver la profundidad o capta lo que refleja, pero no retiene ni la luna, ni retiene el sol, ni retiene a quien pasa a mirarse ante el espejo. El que ahora está recostado en ese diván no es el mismo que el de hace un momento. Zhuzi le dijo: Yen, no haces bien en preguntármelo. En este momento mi yo se ha disipado, ¿sabes? Y vemos otra manera de reflejar esa desconexión. Se disipa el yo, entendido como el yo, el artilugio de nuestra identidad sujeto-objeto. Esto lo explico porque en inglés y en francés tienen dos palabras: el yo como sujeto de la frase y el self o el moi como sujeto-objeto, es decir, el yo como objeto. En español no tenemos la distinción entre el yo de la frase y el yo como sujeto, como objeto. Y por tanto, ahí tenemos problemas. Pero el yo que se disipa es ese yo objeto en el cual nos vemos como si fuéramos en tercera persona. Otro ejemplo lo tenemos en Sócrates, que Sócrates ya también tenía prácticas meditativas. Y, por ejemplo, en la República, en el banquete de Platón, una mañana vimos que Sócrates estaba de pie meditando sobre alguna cosa. No encontrando lo que buscaba, no se movió del sitio y continuó reflexionando en la misma actitud. Era ya mediodía y nuestros soldados lo observaban y se decían los unos a los otros: ¿qué Sócrates está extasiado desde la mañana? Y por tanto estamos en esa línea de meditación en un pasaje ya de Platón. Tampoco abundan en otros textos. Es más clave en Epicuro, porque Epicuro sí, la escuela de los epicúreos y por tanto los hedonistas en gran medida practicaban la meditación. Debemos meditar sobre las cosas que nos reportan felicidad. Vean los epicúreos, meditar sobre lo que nos resulta felicidad. Todo el tema de la psicología positiva y el énfasis del estudio del bienestar psicológico y la felicidad forma parte de esta tradición de los epicúreos, aparte de que ahora los psicólogos lo están trabajando también desde la perspectiva científica y de la perspectiva profesional. Los principios que siempre te he ido repitiendo, practícalos y medítalos.
aceptándolos como máximas necesarias para llevar una vida feliz. Y por tanto, ese es el planteamiento de encontrar una perspectiva positiva a la mayoría de las cosas que la gente tenemos y que se miran como sufrimiento o como agobio. La meditación y el arte de vivir y de morir bien son una misma cosa. Por tanto, nos están hablando de que al meditar, vivir y morir son el anverso y reverso de la misma moneda, que ese es el problema que tenemos cuando hablamos en castellano o en el elemento occidental. En el elemento occidental, una cosa es la vida y otra cosa es la muerte. Y la muerte es lo que ocurre al final. En la perspectiva de quien medita, también los epicúreos, vivir y morir vienen de la mano. Vivimos porque nos estamos muriendo y morimos porque estamos viviendo. Y ambos es el anverso y reverso de la misma moneda. Y por tanto hay que dejar de separar muerte y vida como conceptos independientes y están entremezclados como el anverso y reverso. Estos consejos medítalos día y noche en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú, con lo cual ya nos está sugiriendo otra vez dentro de una comunidad, porque los epicúreos entraban en una comunidad de pequeñas personas, de pequeños grupos de personas, una élite que se ocupaba de encontrarse y reforzarse en este tipo de planteamientos. Siguiente elemento histórico en el ciclo. Ya tenemos, por último, el tema de los discursos. Es un diálogo entre un rey, Milinda, y Paña, que es un maestro de la meditación. Y entonces, en un momento determinado, en el pasaje 2.10, vemos que ya en el siglo I antes de la era contemporánea, en el capítulo 9, vemos lo que ahora llamaríamos el marketing del mindfulness. Pero miren en qué terminología se refiere Paña al rey Milinda para convencerle de que la gente en su reino aprenda a meditar. Meditar a solas conlleva, oh rey, 28 beneficios, pues preserva e incrementa la esperanza de vida, da vigor, difumina los fallos, borra la mala reputación y atrae la fama. Erradica el descontento e incuba la satisfacción. Se desvanece el miedo y se intensifica la confianza. Zarandeados los perezosos les insufla esmero. Erradica el deseo, el rencor y las falsas ilusiones. Devalúa el orgullo y cohíbe el pensamiento discursivo. Consigue que la mente se enfile en su punto. Se suaviza la manera de pensar y cordialidad es la pauta. Atestigua seriedad y acarrea ganancias, dando lugar a las reverencias. Obsequiando alegrías hace disfrutar. La auténtica naturaleza de lo que existe se exhibe y se concluye el renacer. Todos los frutos de una vida de renuncia se cosechan. Es decir, esto y lo que encontramos en la promoción de cursos de mindfulness van en la misma dirección, pero la diferencia está en que hay más de 22 siglos entre medias que han mediatizado en este tipo de planteamiento. Ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que es meditar, es aquello que hacen los monjes. Volvemos a los temas. Uno de ellos es la tradición de los monjes que llamamos de los Bhakti, que es una tradición en la cual ellos danzando están siempre perpetrando unos movimientos y por tanto y con campanillas y demás vemos todo un estado emocional de concentración en las canciones que están recitando que son de tipo amoroso. Los Hare Krishnas es un ejemplo contemporáneo y por tanto han oído hablar de este tipo de movimiento que se remonta a hace más de 30 siglos. No es poco. Y por tanto, durante 6 horas diarias verbalizan su amor a la deidad que el maestro le ha elegido. Y por tanto, al cantar y verbalizar su amor a esa deidad con la cual se identifican, logran entrar en unos estados de ánimo distintos a los habituales. Ya son los que empiezan a manejar el rosario como modo de contar las veces que repiten esa canción o esas letras. Se asocian ellos mismos con su respiración, es decir, yo no soy José María, soy
una persona que respira, soy un cuerpo que respira y a partir de ahí respiración es lo que permite estar aquí y por tanto soy quien respira o estoy respirando como única identidad y a partir de ahí se trabaja mucho la cohesión grupal y por tanto la vida en comunidad y por tanto con todo lo que eso ha entrañado. Y desde el punto de vista psicológico, algunas veces se dice todo este tipo de prácticas son una intoxicación amorosa, pero son una praxis con más de 30 siglos a la espalda, tienen sus descendencias, porque claro, si hay relaciones amorosas, hay lo que suele ocurrir, y a partir de ahí todo funciona con la naturalidad del amor expresivo a partir de confidencias. El siguiente ejemplo de por qué la meditación ha estado muy vinculada a los monjes y por tanto gente muy distinta de la mayoría que pertenecen a otro colectivo, está la cábala judía, que la cábala judía tiene que ver, o con la cábala judía tiene que ver con la Torá, y por tanto está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Y por tanto, ¿qué ocurre? Se practica en eso el esoterismo con ese, porque lo que cuenta es la interpretación interna, relación maestro-discípulo, en relación con el modo de entender lo que hay en el texto hebreo. ¿Practica la meditación? Sí, pero al estilo de entrenamiento autógeno que conocéis en psicología, que es aprender a relajarse el cuerpo corporalmente, ir recorriendo punto a punto las extremidades, las rodillas, las piernas, las manos y paulatinamente ir recorriendo todo el cuerpo hasta la cabeza y por tanto el tercer ojo y a partir de ahí estando en estado de mera relajación física como elemento de partida. Cuando ya van más avanzados, lo que se dicen es, empiezan a hacer visualizaciones del nombre de Yahvé y por tanto, sin llegar a pronunciarlo porque es tabú. Y por tanto, esas visualizaciones son los que mantienen absortos y concentrados en estado de iluminación y por tanto, esa manera como trabajan. Los más avanzados lo que hacen es asociar acción con mantra, es decir, cada vez que están haciendo algo, están repitiendo la frase tipo Dios es uno, pero como ellos no pronuncian Yahvé, les he puesto ahí el guión para el dis uno, porque no maneja más que la pronunciación. Entonces se fusionan con el nombre de Yahvé como elemento de referencia. En esta tradición, Yoshua ben Binyan es el nombre de Jesús, por tanto, también dice que en la parte de Jesús transmite enseñanzas secretas, como aparece ese tipo de referencias en los evangelios sinópticos de transmisiones secretas. Pero no es este el momento de entrar en más detalle. Otra de línea es el taoísmo. El taoísmo, nuevamente, tiene una parte de vida que es meditar en las montañas, en los templos. Ellos tienen un componente filosófico, que es el Tao Te Ching y el Zhuangzi, un componente religioso, que son los centros de los templos donde viven la vida monástica, y después tiene una peculiaridad, que es la única religión que existe en este planeta en la cual el motivo de la meditación es un envejecimiento saludable, llegar a ser inmortales en la medida en que vives saludablemente tus años de vida finales, porque llevas un estilo de vida apropiado. Cometieron un error, excepto en otros aspectos. El error suyo fue dedicarse a utilizar determinados líquidos y determinados minerales para propiciar la inmortalidad, pero eso les generó envenenamientos. Mientras todo lo que tiene que ver con el tai chi y el qigong está recuperado porque forma parte de las tablas de mantenimiento en buena forma de las personas a medida que vamos cumpliendo más años que los otros y por tanto te hace la flexibilidad de las articulaciones y tiene especialmente pertinencia en ese tipo de entornos de residencias de ancianos o de personas que practican. Y también tiene que ver con el mundo del trabajo, en psicología del trabajo, es decir, si no estás en buena forma no puedes entrar a tu trabajo. Y por eso en las tradiciones taoístas como China y otros países del tipo Corea se practica Qigong o Tai Chi antes de entrar al trabajo, porque tienes que estar en buena forma. Y en buena forma significa flexibilidad corporal y a partir de ahí poder funcionar reactivamente al tipo de asuntos que tienes entre manos.
y por tanto se practica en parques, en jardines, inclusive en la propia empresa. Y a partir de ahí es otra tradición meditativa dinámica basada en el movimiento. Pero recuerden que un movimiento de tai chi que es muy lento aparentemente, si se hace rápidamente es una tabla de boxeo. Eficiente porque tiene los movimientos precisos para boxear. Dentro de esta tradición está otra que se conoce de una determinada manera en España, es la meditación zen, pero la que proviene de Shaolin, vean ustedes que se parte de un principio, y es que quien medita tiene que acostumbrarse a traumatizarse todos los días un poquito. Y por tanto, vean las pautas de meditación que se practican, porque en realidad la meditación va ligada al tema del Kung Fu y a partir de ahí las artes marciales. Vean que inclusive están haciendo ejercicios que para ustedes serían de sádicos o de masoquistas, según en qué postura lo miren, porque vean el de abajo que está golpeándose con una barra la cabeza, el cráneo, y automáticamente la barra casca. O vean los que están manteniéndose en equilibrio con una serie de puntos mantenidos en el cuerpo. Y por tanto eso se practican diariamente. Aproximadamente una de estas tablas de ejercicios de una de las armas lleva más de 1 año y medio, 2 de trabajar hasta lograr estar preparado para continuar con ese tipo de prácticas sin estar lesionado. Otra línea de meditación es la única cristiana claramente que se inicia y que nada tiene que ver con el catolicismo, es la que se inicia entre los ortodoxos. Y los ortodoxos son los que practican una modalidad de meditación que se conoce como la plegaria del corazón o la plegaria del silencio. ¿En qué consiste esta plegaria? Es repetir 1, 2, 3, 50 veces permanentemente durante todo el día: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y están repitiendo y repitiendo eso de modo rutinario pero plenamente consciente. Mañana, tarde y noche. Y es la plegaria del silencio que conocen también los protestantes como plegaria de Jesús. El lugar donde estamos viendo es el monasterio de Simonos Petra, en el que también he estado, y ahí donde ven las lucecitas es donde yo he practicado meditación dentro de esa tradición de tipo ortodoxo griego. Y por tanto es otro modo de entender las prácticas de la meditación. Para los varones, este es un sitio que pueden ir, porque solamente podemos entrar en Monte Athos, que es donde esto está, los varones. Lo siento por las señoras, tienen Meteora donde pueden ir. Pero Monte Athos es una península de 60 kilómetros de ancho por 20 de largo, y ahí se practica la meditación a este estilo. Bien. La otra práctica meditativa es la de los sufíes. Los sufíes, hay una gran conexión con España, porque la primera maestra sufí fue Fátima de Córdoba, y también teníamos que en el califato de Córdoba estaba Muhammad ibn Masarra, que también aquí andaba. Aquí tenemos 3 modales de meditación. La meditación de la derecha forman unos corros y empiezan a respirar, y al respirar lentamente empiezan a manejar la respiración de modo agitado, de manera que automáticamente se crean unos rutos en los cuales funcionan de determinada manera. La sardana tiene su origen en este tipo de meditación, haciendo círculos, cantando y que es el tipo de respiración profunda que mantienen. A la izquierda del todo tienen la samá, que es la meditación que se hace bailando. Y bailando estas personas llegan a estados de éxtasis, y bailando estas personas llegan a estados de alta ensimismamiento. Y a partir de ahí están rindiendo en el tipo de ceremonia que realizan, que dura aproximadamente 1 hora y por tanto ahí es otra manera de trabajar. Pero también tenemos el fakirismo, y el fakirismo es que dentro de la tradición sufí
hay unas personas que se convierten en brujos o que quieren hacer el papel de chamanes y mostrar que están por encima del dolor. Y por tanto, al estar por encima del dolor, automáticamente hacen prácticas con cierto truco, porque siempre son lugares en que hay poca pérdida de sangre, pero son clavarse cuchillos, clavarse agujas, clavarse todo tipo de elementos que son muy llamativos y que en realidad es una autolesión. En psicología, las autolesiones, hay un libro de la American Psychological Association que se aborda, pero esto forma parte de unas prácticas en declive, porque en la gran mayoría de los países donde existen está ya prohibido este tipo de prácticas, pero ya saben que lo prohibido se sigue practicando en la clandestinidad. Y por tanto, eso tiene también que ver con las prácticas meditativas. También la siguiente modalidad que tenemos es el tantrismo. Y el tantrismo tiene que ver con una disciplina muy fuerte. Y ese tipo de disciplina se trabaja en la medida en la cual, por ejemplo, en Khajuraho, que es una ciudad de la India, automáticamente ustedes ven 52 templos donde lo que están es representados posturas sexuales. Se practica la meditación con el Om, respiración profunda, y además se focaliza mucho en la respiración por la nariz y a partir de ahí trabajar la respiración abdominal. Buena parte de ellos practican en soledad. Por ejemplo, los más famosos, los tibetanos, son monjes donde el tantrismo está mezclado. Igualmente en Japón hay tradiciones tántricas en determinadas modalidades que no son las de Zen. Y ahí se practica recitando mantras del tipo yo soy tú, o del tipo yo soy divino, o del tipo eres yo. Y por tanto, con la no dualidad. Y por tanto, esa es la línea en la cual se está trabajando. Y como pueden ver ahí, a la izquierda pueden ver una copa que está hecha a partir de una calavera y forma parte de los rituales tántricos acostumbrarte a beber en una copa. Siguiente modalidad es el yoga. Y por tanto, como el yoga en sus distintas posturas, vamos de la postura, respiración y a partir de ahí concentración, hasta el estado de unidad, que es cuando estamos con el Om, es otra de las modalidades de meditación que se practicaba en comunidad fundamentalmente. Y por último, la última de las modalidades de meditación tiene que ver con, también ligada a los monjes, es con el hacer, por ejemplo, los mandalas. En los mandalas, como pueden ver, la figura de la derecha es uno de mi colección, la de la izquierda es como con arenisca se van haciendo los dibujos. Prepararse para ese tipo de práctica lleva de 2 a 3 años mínimo, pero después la ejecución de esos mandalas lleva exclusivamente unos 3 a 5 meses de hacerlo minuciosamente, como pueden ver, sin mascarillas para los ojos y sin gafas protectoras, pero automáticamente dominan ese arte hasta que logran hacer unos dibujos bastante impresionantes que luego se borran, como pueden ver a la izquierda, porque una vez acabado el tiempo es efímero y demás. Esto tiene que ver también con las cosas de pétalos de rosas que hacemos en España, porque el sufismo ha traído a través de los Omeya en Andalucía buenas de estas tradiciones meditativas que también están aquí presentes. Son los dibujos de flores de pétalos que se hacen. Bien, vamos a concluir la última parte, que es para reseñar el rompecabezas de la meditación y que me permite entender y cerrar el asunto. El asunto tiene que ver con que en lo que ha sido tradicionalmente la meditación concurren los siguientes elementos. Siempre hay un maestro y ese maestro es estable y la gran mayoría de los casos es de por vida una vez que es elegido de maestro. Yo, por ejemplo, vi en Shaolin ver a un señor de unos 40 años que ante el Parque de las Pagodas iba a rendir homenaje a su maestro, cuyas cenizas ya estaban metidas en la pagoda, y haciendo una tabla completa de ejercicios. Está por ver el primer discípulo que vaya a un cementerio de la ciudad en que vive para rendir un homenaje al maestro, porque allí está su tumba. Aquí el maestro es un elemento clave en el monasterio
que es quien figura como elemento de referencia de toda la vida espiritual. Y hay una comunidad que son gente que convive regularmente y por tanto comparte todo un estilo de vida. A partir de ahí, la meditación es una praxis, pero no de todos, sino de una minoría, y según en qué tradición estemos, con unas instrucciones claras o con unas instrucciones borrosas. Se quiere llegar a un estado de éxtasis y se suelen producir estados de éxtasis y forma parte de lo habitual. Se maneja una espiritualidad que tiene que ver con la tradición del maestro en concreto que dirige el monasterio y por tanto la vida espiritual está ligada a las concepciones y explicitaciones del maestro y se crea un clima de misticismo. El misticismo tiene que ver con el misterio y se cultivan los misterios dentro de las ceremonias que se llaman liturgias. Y por tanto, ahí estamos lo que es lo habitual. ¿Eso qué implica? Implica los siguientes elementos, que hay un maestro que selecciona al discípulo, no es porque dice yo quiero hacer la tesis con usted, le voy a aceptar, sino que le selecciona y le pone a prueba para ver si le convence como discípulo. Y entonces la relación es prolongada. Pero hay un proceso de selección muy duro, por ejemplo, en determinados sitios que dice vas a dormir fuera para ver si realmente mereces la pena que ocupes este sitio. Y se llama el movimiento ocupar la plaza, es decir, la entrada, y te quedas a dormir 2 o 3 días allí porque dentro no te admiten, después ocupar el cuarto de los huéspedes y si convences te dejan entrar. La convivencia es de 24 horas y por tanto conviven en todo tipo de aspectos. La meditación es diaria y además hay retiros periódicos. Los momentos de éxtasis se consultan con el maestro, quien lo supervisa y ve si ha pasado los test, realmente es creíble lo que está contando. Hay un textos que son la literatura sapiencial que ese maestro recomienda y normalmente se comparten credos y por tanto miradas, habla en la comunidad porque se participa de las liturgias que tienen unos sentidos que solamente los que están dentro de la comunidad entienden cuál es el simbolismo que se está manejando. En cambio, cuando estamos en todas estas cosas que llamamos mindfulness, estamos en una situación totalmente distinta. Mindfulness es una versión light de la meditación. ¿Por qué? Porque el maestro es un instructor que te da un curso y al que no vuelves a ver o volverás a ver muy de vez en cuando. Y además, el maestro te da un protocolo. Y por tanto, ese protocolo es el que dice, esto es lo que tiene que hacer, exactamente esto y nada más. Y la relación del maestro con sus discípulos es temporal. Apenas se vuelven a ver ese tiempo después. La comunidad, tampoco hay comunidad. De vez en cuando se hacen amistades coyunturales entre gente que convive en los encuentros, pero no hay vida en común de 24 horas, son circunstanciales. Después, la meditación como práctica asidua tiene que ver con que cada uno en su casa diga lo que diga, hace lo que dice hacer. Y por tanto, tenemos que la meditación no se ven unos a otros y por tanto es un tema que queda en la esfera personal, hacerla en los días que considere oportuno cada cual. Si hay momentos de éxtasis, no hay mentor que sepa entender de qué va el momento de éxtasis. Y en el mindfulness no se trabaja en esta temática porque los propios instructores no están preparados para ello. La espiritualidad, como estamos en el siglo XXI y puedes leer todo tipo de libros y por tanto puedes estar leyendo libros taoístas, libros budistas, libros judíos y por tanto la espiritualidad va a depender de la lectura que el meditabundo al estilo mindfulness decida comprarse y seguir. Y el misticismo podemos detectarlo cuando en las conversaciones nos vamos en la línea de captar de qué está hablando y cuál es la trastienda de textos que ha leído y a partir de ahí qué cosas da importancia. Y por tanto, ahí tenemos el punto de llegada. Para concluir, hay un libro que publiqué sobre estos temas, Psicología, Meditación y Espiritualidad, donde recogemos todos este tipo de cosas, más la aportación de colegas que escribieron al respecto. Y últimamente tenemos que la meditación, en definitiva, es una actividad fundamentalmente religiosa y en comunidad, y en ese momento es cuando se optimiza, mientras que las prácticas del mindfulness es una versión de la meditación
aligerada, suavizada, con un protocolo sencillo que se puede aplicar cada cual en su casa y, por tanto, es otra vertiente que tiene puntos en común, sí, pero que en definitiva son dos territorios totalmente distintos. Y con esto doy por concluida la sesión, le doy las gracias y aquí concluimos. Buenas tardes, muchas gracias, doctor don José María Prieto. Mi más sincera felicitación por su excelente e interesantísima exposición. Desde luego hemos aprendido mucho y ahora, si les parece a todos, vamos a pasar. Les repito, no sé si lo estaba escuchando, doctor don José María, que muchas gracias y mi más sincera felicitación por esta conferencia tan excelente y tan interesante, ¿no? Hemos aprendido mucho, desde luego, y ahora vamos a pasar, si le parece, al espacio de preguntas. Tenemos como unos 20-30 minutos y yo voy a hacerle alguna pregunta mientras se habilita el chat donde todos los compañeros pueden participar y bueno, ir escribiendo aquellas cuestiones que deseen formularle. Yo le voy, mientras tanto... Un momentito, sugiero a David que quite esto de encuentros para que nos podamos ver mejor las caras a la gente. Pues, Pregunte, no, digo, para vale. que quite la pantalla Pero de encuentros. la gente no sale, solamente escribe en el chat. Y entonces Vale. yo le voy a transmitir las cosas que ellos vayan escribiendo y las preguntas que formulen se las voy a transmitir. Y mientras tanto le voy a hacer una primera pregunta, ¿no? Y es que si podría concretarnos qué diferencia hay, si es que hay diferencias, entre meditar al estilo occidental y el meditar al estilo oriental. ¿Es lo mismo o no tiene nada que ver, salvo la palabra que se utiliza? Es una de esas situaciones de sentido polisémico, porque la misma palabra significa dos cosas. En Oriente, sobre todo en las culturas derivadas de la tradición budista y las culturas vinculadas a la tradición de los yogis, distinto de los brahmanes, a de los yogis, en esa línea se trata de meditar fundamentalmente es quedar en absorción sin pensar en cosas específicas y al mismo tiempo estando en unos estados de contemplación sin textos y de visualización y de trance y de acogimiento, recogimiento. Mientras que en Occidente, ya lo dije en los textos ya fundamentalmente hebreos, que meditar acaba convirtiéndose en reflexionar sobre algo y sobre ese algo es teorizar y de esas teorizaciones salir elementos o cogerse un libro escrito por un monje para que los demás mediten sobre esos párrafos y se leen un párrafo y a partir de ahí se le da vueltas al párrafo. Es decir, en la transmisión oriental, en la transmisión fundamentalmente sin palabras, es meramente contemplativo basado en estados de absorción personal y psicológico. Y ahí se lleva a unos estados avanzados de conciencia que la psicología occidental de momento no estaba trabajando y en los últimos años ha vuelto a intentar recuperar a la medida en la cual las resonancias magnéticas y sus nuevos variantes permiten ciertos atisbos. Bueno, todavía en el chat están están dándole la enhorabuena por esta excelente ponencia y porque les ha resultado muy interesante. La gente estaba escribiendo que enhorabuena porque ha disfrutado mucho de sus palabras. Leyendo. Estoy yo leyendo lo que escribo. Vale, pues me alegro. ¿Qué diferencia hay Juan Pedro y esas cosas? Muy bien, sí. Mientras tanto, porque de momento, sí, hay una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta y luego voy a pasar a otra que creo que está saliendo en el chat, y es que si podría especificar un poco qué nexo existe entre la meditación y la atención plena o mindfulness.
el nexo, ¿no? Bien, el tema es muy sencillo y además Kabat-Zinn hizo lo que hizo y después sus sucesores han hecho lo que han hecho. Les recuerdo que Kabat-Zinn es un biólogo, no es un psicólogo, y Kabat-Zinn en un momento determinado, entre sus múltiples viajes, recaló primero por Japón, practicó Zen, que es la tradición que yo también practico preferentemente, y a partir de ahí también practicó Vipassana, y cuando volvió a Boston y quiso encontró un trabajo en el MIT, que es el Instituto de Tecnología, dentro de la clínica para abrirse camino, pues generó lo que después se llamó el programa de mindfulness que él propicia. Pero dejaron muy claro, ni una sola mención a asuntos orientalistas, ni una sola mención a aspectos espiritualistas. Tiene que ser un protocolo totalmente agnóstico, sin ningún tipo de referencias a las viejas tradiciones, porque no tienen espacio dentro del MIT y demás. Y entonces él lo que hizo fue generar ese protocolo que se centró en algo peculiar, y es que se empeñó en transformar la meditación en un sistema sencillo donde se ocupa del estrés, que fue lo primero que tocó, y después en la medida en que se abordan determinados tipos de enfermedades. Nada de eso tiene que ver con las prácticas meditativas asiáticas fundamentalmente, porque en las tradiciones meditativas budistas e hinduistas, incluido el yoga, no hay una relación instrumental. Yo medito para conseguir A, B o C. Meditas porque estás encantado de conocerte a ti mismo y a partir de ahí descubrir elementos o aspectos de tu vitalidad que son importantes. Y si vamos a la meditación Zen, meditas para estar listo para entrar en acción, arte marcial, autodefensa y lo que se va. Mientras que todos los planteamientos que tienen que ver con el mindfulness y su vertiente Kabat-Zinn, como después todas las que vienen por los protocolos ingleses, es meditar para conseguir algo. Y por tanto es una relación medio-fin y por tanto meramente utilitarista, cosa que en el Oriente y en las tradiciones asiáticas no es la prioridad. Que además vienen después porque hay gente que viene, hay donativos y esas cosas, bienvenido sea, pero no hay una relación medito para conseguir A, B o C. Por eso desde la tradición meditativa, es decir, bueno, ya estamos con la mente frívola, que lo que necesita es resolver los problemas, mientras que la mente recóndita no está por esa labor. Por ejemplo, bueno, todo lo que yo hago con esto, verán ustedes que casi todo es gratis et amor en la medida en que se está disfrutando porque uno practica aquello que ha aprendido. Y a partir de ahí, con los maestros hay una relación que no tiene nada que ver con matrículas, inscripciones y esas cosas. Sí, como dice una compañera, ¿no? Practicar la meditación y también yo creo que la atención plena es algo muy importante y es fundamental para una compañera, ha sido fundamental en su vida, ¿no? Y creo que, bueno, con todo lo que usted nos está contando, creo que vamos a tener, los que no lo hagamos o los que lo hagamos, pues vamos a empezar, yo creo que sería interesante practicarlo y aprender, ¿no? Hay una pregunta que nos formula un compañero, Juan Pedro Sánchez, que es ¿qué diferencias hay entre yoga y mindfulness en cuanto a los efectos sobre la consciencia? Y que cuál sería más recomendable en este sentido, si es que... Bien, primero partamos por una problemática que es interesante de sopesar. La psicología, la psicoterapia y sus variantes, el punto de partida es los trastornos cognitivos, emocionales, la mente, el funcionamiento de las obsesiones, lo que pasa, lo que ocupa, las ilusiones, y a partir de ahí se intenta descabalgar todo eso mediante los tratamientos. El planteamiento de la meditación es otro. La meditación, tanto en la tradición budista como en la tradición yoga, que es a la que voy a entrar,
Partimos por posturas corporales y a familiarizarnos con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es el que nos está ayudando a pasar de la mera relajación a la ecuanimidad. Y porque practicamos la flexibilidad corporal, podemos en un momento determinado empezar a captar nuestro funcionamiento espiritual. Pero la diferencia es cabal. En las líneas meditativas se parte, y el yoga es ejercicio físico y el zen es ejercicio físico, es estar corporalmente presente. Y de ahí derivarán captar a otros aspectos de lo que llamamos cogniciones, motivaciones, emociones y voliciones. Mientras que desde Freud para acá o de los inclusive desde Wundt y compañía, todo a partido de lo mismo Carl Rogers, a partir de los problemas que uno tiene en hecho mental, emocional o cognitivamente. Y por tanto, yo lo que hago, por ejemplo, cuando me dicen, tengo una semana dentro, pues vamos a hacer ejercicio físico. Y una de las cosas que me sorprendió cuando el conductismo empezó a ser la pauta en nuestra facultad es que lo primero que quitaron fue el gimnasio, que teníamos todo el gimnasio para hacer psicomotricidad y para poder hacer ejercicios físicos, porque los psicólogos tenían que estar en buena forma y teníamos un buen gimnasio. Dijeron, fuera, eso nada tiene que ver con la psicología. Si no entiendes que el ejercicio físico forma parte del ABC del bienestar psicológico, pues se quitó todo y se convirtió después en la cafetería de estudiantes, porque eso era el aprecio que tenían a los que estuvieran allí los alumnos practicando. Digo, la primera generación en la que Somos Aguas era un espacio exclusivamente para hacer. Cuando después hemos tenido esto empieza la meditación, vamos a hacer, ¿qué se puede hacer? Mi insistencia es un aula vacía, donde con colchonetas y demás se pueda trabajar la psicomotricidad y se pueda trabajar la percepción del propio cuerpo, meditar en movimiento, hacer ejercicios, tai chi, qigong, yoga. No. Aulas llenas de pupitres, aulas llenas de mesas, aulas llenas de espacios que las hacen imposible, porque esos son los cognitivos conductuales que no quieren saber nada del cuerpo dentro de las aulas y no conciben que el cuerpo es el punto de partida de la convivencia y del bienestar. Para ellos, el cuerpo es eso que genera agujetas. Sí, no hay más preguntas en el chat, pero yo me gustaría hacerle otra pregunta, y es que si considera la práctica del mindfulness o de la meditación, pues que si sería beneficioso para realizarlo con niñas y niños y con adolescentes, ¿no? Si esto les facilitaría o les daría herramientas para concentrarse, relajarse, no sé, pues para gestionar mejor sus emociones, porque imagino que el tener a un niño a lo mejor, no sé, quieto durante 15 minutos con los ojos cerrados, pues lo mismo resulta complicado, no sé, pero yo creo que seguramente, ¿qué opina usted? Si sería beneficioso o no. Vamos a ver, en dos cosas y después otra tercera. La primera cosa, hay un libro en español traducido que es de David Fontana. David Fontana murió hace 10 años. A mí me tocó, no digo que cerrarle los ojos, pero corregir su último artículo. Y está publicado en español, que es Meditación con niños. Está escrito y publicado en español. Él murió en el 2010, por tanto, pongamos que es en el 2004, 2006 está ese libro. Quiero recordar por la editorial Onido. Segundo apartado, hay un libro que, si mal no recuerdo, se publicó en el año 2000, porque me acuerdo que lo compré en un aeropuerto que iba viajando en la versión en inglesa, después se tradujo al español, que es el tema de las emociones negativas, que fue un libro muy curioso, es en el tándem de Goleman, de Daniel Goleman y el Dalai Lama. El tema era que el Dalai Lama cogió a 10 de sus monjes tibetanos y Daniel Goleman buscara a 10 psicólogos y sus variantes
para mantener unas jornadas, y de esas jornadas hablando sobre las emociones negativas y cómo se podían abordar desde la perspectiva de la psicología y desde la perspectiva de la meditación. Eso quiero recordar que está traducido en Kairos, y ahí ya se contaba hace más de 20 años las prácticas meditativas con niños y sus funcionamientos. El tema que ocurre con el tema de las prácticas meditativas con los niños, y además de eso yo de supervisión trabajo de fin de máster en el Instituto de Ciencias de las Religiones, y después un par de cosas más que se han hecho. ¿Cuál es el principal problema? Se lo cuento porque tiene su encanto de diversión. El tema es el siguiente: si un niño nos sale Pitagorín y hace preguntas raras, pues más o menos el padre o la madre al niño Pitagorín le pueden responder porque suelen tener bastantes más conocimientos que el Pitagorín o saben cómo bandearse con el Pitagorín. Pero si tenemos un niño que practica la meditación, me da igual que sea en el protocolo mindfulness, que sea en el protocolo Zen o que sea el protocolo Vipassana, se convierte en una verdadera pesadilla porque está reconociendo los estados emocionales de la mamá o del papá antes de que papá y mamá sean capaces de captarlo. Con lo cual tienes un niño que es una pesadilla porque diciendo, papá, te estás ya cabreando, papá, te estás no sé cuánto, mamá, no sé cuál, esto es vas a por edad. Y claro, un muchacho o chiquillo que aprenda la ecuanimidad y que la mamá o papá no están en estados de ecuanimidad, pues hace chirrías y normalmente saca de quicio a más de un papá y más de una mamá. Ahora estoy supervisando una tesis doctoral que es por una alumna de Valladolid, que estamos trabajando con la tradición Thich Nhat Hanh en el grupo de maestros y niños que reciben meditación en los fines de semana en un protocolo que es mindfulness, pero mindfulness al estilo Zen, no al estilo Kabat-Zinn, y por tanto van en la línea de los colegios donde hacemos evaluación de los resultados cuando los maestros trabajan la meditación y forman el entrenamiento, y después trabajan con niños que están aprendiendo a meditar. Pero son los mamás y los papás los que se ponen bastante nerviosos con ese tipo de niños que captan emociones justo cuando ocurren. Muy interesante esta tesis doctoral que está dirigiendo. Bueno, vamos a ir concluyendo ya y simplemente decirle, son muchas felicitaciones las que estamos recibiendo. Todas ellas dicen que ha sido un placer escucharle, que muchas gracias por su excelente conferencia, que ha sido extraordinaria. Y también quiero darle las gracias por las interesantísimas explicaciones que nos ha dado a todas las preguntas que le hemos formulado. Ha sido muy grato y una gran, de verdad, con toda sinceridad, una gran satisfacción escucharle y desde luego nuestros conocimientos se han ampliado. Y quiero decirle, ¿no?, que esperamos y que deseamos que haya otra ocasión para poder escucharlo en estos espacios de la Fundación el año que viene, por ejemplo, y que muchas gracias, don José María Prieto Zamora, y que pronto nos veamos. Muchas gracias por todo. Y damos una sugerencia, sí. Creo que es el 15 de diciembre, tengo una charla en el Ateneo de Madrid que será grabada, y por tanto busquen en la web del Ateneo de Madrid, que se titula Van Wey, un monje del siglo VIII, porque es de un rollo de mi colección, pues analizaremos de la perspectiva de Zen que hay detrás de toda esa tradición. Y como es una primicia mundial de sacar a la luz un rollo de cosas que se consideraban desaparecidas y comentarlos durante una hora sobre la perspectiva de la meditación Zen, pues los que oyan pues ya sabrán que conecten con el Ateneo y podrán ser igual que ahora, pues, gratuitamente, porque el tema es también gratuito, esa charla que tendrá lugar dentro de un mes. Pues muchísimas gracias. Pero va en la línea estética, en la línea del arte Zen. Muy bien. Bueno, pues damos por concluida esta webinar y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, a todos Concepción, y un placer a los aquí presentes. Un saludo. Un saludo.